Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otra enseñanza más de los miércoles. En realidad, pues, sean bienvenidos todos. Siempre hacemos referencia a los jóvenes porque estas enseñanzas pues van encausadas a los jóvenes, pero en realidad es para todos aquellos que la escuchen, porque pues la palabra de Dios es para todos, para grandes, para chicos, para jóvenes, para niños, para ancianos, es para todos, porque pues es para toda la humanidad. Entonces, sean todos bienvenidos. Eh, es un privilegio estar ante ustedes, dar este mensaje de parte de Dios, porque Dios siempre nos quiere instruir. Dios ama tanto a su creación que no quiere que nadie, ninguno se pierda. Entonces, en su bondad, en su misericordia, pues nos permite dar estos breves mensajes para que, pues si tú dispones tu corazón, Él puede entrar a morar en ti. Esa es la finalidad, que tú puedas entender que con Dios todo es más fácil y sin Dios solo hay muerte. Seguimos con el ciclo de las enseñanzas del mundo, relacionadas con el mundo, porque Dios nos sigue moviendo en este sentido. Ha puesto este sentir en el hermano Toño, que predicó hace 8 días, y en mí lo ha puesto hoy también para seguir con esta dirección. Yo creo que Dios lo que quiere es desenmascarar todo, todo lo que el enemigo ha planeado para ganar tu alma. Entonces, la enseñanza de hoy la he titulado ¿Tesoros en la tierra o en el cielo? ¿Sí? Hay tantas cosas en el mundo que nos pudieran deslumbrar, tantas cosas que no solo nos deslumbran, sino también nos distraen de Dios y hace que nos conformemos con lo que este mundo nos ofrece, si es que las llegamos a obtener. Y si no, se nos pasa la vida tratando de obtenerlas, ¿no? Y quizás nunca las obtenemos. Tal vez dinero, lujos, poder, posesiones materiales, autos, mujeres, hombres, ¿no? Quizás este mundo te promete todo eso, pero lo peor de todo es que te lo prometa y difícilmente tal vez lo alcances a obtener todo esto. Ese es parte del engaño, es un juego cruel de parte de Satanás, ¿no? Porque te promete y te promete y te promete, y te pasas la vida trabajando y tratando de obtener todo esto, cayendo en el juego, en este juego cruel de Satanás, intentando obtener más de todo esto, que en sí, pues no es malo. No es malo tener dinero, no es malo darte lujos, no es malo tener cierto poder, posesiones materiales, autos, no es malo. Pero si cualquiera de estas cosas o cualquier otra cosa lo pones antes que Dios, entonces ahí está lo malo, porque ya es idolatría, ¿sí? Y se te va la vida, quizás queriendo obtener esto, buscando estos tesoros que el mundo te promete, y quizás nunca los alcances, pero ¿sabes qué? Se te fue la vida buscándolos, pero también se te fue la vida espiritual, se te fue la eternidad, porque pues quisiste obtener tu galardón en este mundo. Lo que hoy Dios quiere por medio de esta enseñanza es que te des cuenta que Jesús nos promete tesoros, grandes tesoros, tesoros muy preciados junto con Él, ¿sí? Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Te invito a que cierres tus ojos, si gustas inclinar tu cabeza en señal de reverencia a Dios. Vamos a orarle. Padre, pues gracias te damos porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque por ella
somos instruidos de parte tuya, Señor. Ayúdanos hoy. Ayúdame a dar esta enseñanza, Señor. Padre, y sé tú hablando, no el hombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchachos, acompáñenme a Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate lo que nos dice Dios aquí en el libro de Primera de Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque si tú amas al dinero, vas a hacer todo lo posible por tener dinero. Y es lo que te decía. Quizás se te vaya la vida obteniendo, queriendo obtener más y más y más y más. Te lleva a la codicia, te lleva a la avaricia, ¿sí? Y es la raíz de todos los males. Yendo por dinero, pierdes tranquilidad, pierdes tu paz, ¿sí? Y lo que dice aquí en Primera de Timoteo, fíjate a quién va dirigido: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Esto quiere decir que también nosotros, como cristianos, podemos extraviarnos, podemos voltear, quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo y empezar a ver las cosas materiales, y entonces podemos empezar a codiciar, y la palabra es clara: muy probablemente te extravíes, pierdas tu fe. Y la consecuencia viene al final del versículo: y fueron traspasados de muchos dolores. Imagínate teniendo tan grande salvación, desviarte por amor al dinero, ya no vas a tener una tranquilidad, ¿no? Y vas a ser traspasados de muchos dolores. Ahí mismo en Primera de Timoteo, igual en el capítulo 6, vamos a leer lo que dice, versículos 8 y 9 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjate cuántas advertencias hay en estos 3 versículos que hemos leído. Cuántas advertencias en contra del dinero, ¿sí? En contra de los tesoros que este mundo te promete, porque para obtener esos tesoros necesitas dinero en la mayor de las veces, porque este mundo pues, te promete cosas materiales, y para adquirirlas necesitas dinero. Y por ahí vas a poder entender entonces por qué hay un incremento de la delincuencia, porque muchas veces el mundo quiere el dinero fácil, o es tanta su codicia, tanta su avaricia, bueno, en este caso codicia, que quieren ese dinero fácil y rápido para obtener lo que leíamos al principio: codicia, lujos, poder, cosas materiales, pertenencias, ¿no? Entonces caen en un pecado, y luego en otro, y luego en otro, y en otro, y en otro. Y es una bola de nieve que cada vez se va haciendo más y más y más grande. Y Dios te dice, versículo 8 del capítulo 6 que estamos leyendo de 1 Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios no está peleado con las riquezas, pero lo que Dios quiere que tú distingas, que tú disciernas, es que las riquezas, si no estás basado, esto es para los cristianos, si no estás bien basado en la roca que es Cristo, si tu fe no está bien basada, seguramente perderás de vista a Cristo y te irás por las riquezas. Ahora imagínate el mundo que ni siquiera conoce a Cristo, que no toma en cuenta a Dios en su vida y tiene dinero, imagínate.
difícilmente volteará a ver a Cristo. Y ya lo dijo Jesús en su palabra, que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. ¿Por qué? Pues porque atesora las riquezas, atesora todos los bienes que tiene, de tal manera que cae en avaricia y no quiere perder ni un peso. Cuando Dios te dice, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con eso. ¿Sí? No quiere decir que seas conformista. No quiere decir que seas conformista conforme al concepto que tiene el mundo, ¿no? Un conformista, sinónimo de mediocre, ¿no? Sino más bien lo que Dios se refiere es que si tienes casa, si tienes que vestir, si tienes que comer, si tienes que calzar, pues que estés contento con eso y que tú tengas la confianza en Cristo, ¿sí? Para que no caigamos en esas tentaciones de tener más y más y más y más de esto, más del otro, más de aquello. Y cuando caemos en eso, ¿sabes qué pasa? Que se vuelve un costal sin fondo. Y ahí estás, mete y mete y mete y mete y mete y mete. Te satisfaces con esto, te satisfaces con esto, te satisfaces con esto, o más bien compras, pero no te satisface nada. ¿Sí? Por eso es como un costal sin fondo, porque nada te llena, nada te llena, nada te llena, y estás tratando de adquirir cosas y cosas y cosas, y no te llena. ¿Por qué? Porque eso es parte del engaño, el tener más y más y más y más. Pero pregúntale a los ricos, a los que tienen mucho dinero, si viven tranquilos. Quizás muchos de ellos viven cuidando sus riquezas y no duermen. Quizás muchos de ellos vivan cuidando a sus familias, preocupados por ponerles quien los cuide, guardaespaldas. No están tranquilos. Y la Biblia te dice, con que tengas que comer, con que tengas donde vivir, que calzar, que vestir, que estemos conformes. Porque acuérdate, tú que nos ves si eres cristiano, hermanos, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y para ti que no eres cristiano, pues el mensaje es que no te dejes deslumbrar por lo que el mundo te ofrece, ¿no? Más bien que medites, que reflexiones, que te traces una meta. Y aquí es donde te invito yo a que tu meta a largo plazo sea estar con Dios, sea lo espiritual, sea la eternidad, ¿sí? Porque al fin y al cabo en esta tierra en algún momento vamos a morir y el tiempo que hayas vivido es muy pequeñito en comparación a la eternidad. Entonces, vuelvo a repetir y lo vamos a ver más adelante. Dios no está peleado con las riquezas. Si las tienes, qué bueno, aprovéchalas. Pero no las pongas antes en tu corazón que Dios. Porque si pones a Dios primero en tu corazón, Él te va a enseñar a administrar esas riquezas para la gloria y honra de Él, de Dios. ¿Qué es un tesoro? Mira, esta definición la saqué del diccionario, de un diccionario secular, y dice conjunto de dinero, joyas u otros objetos de valor reunidos y guardados en un sitio. Eso es un tesoro, así de sencillo, ¿no? Haz de cuenta que tienes mucho dinero, vas y lo guardas en un lugar, ahí va a estar tu tesoro. Haz de cuenta que tienes joyas, tienes muchos objetos de valor, bueno, vas y los guardas
en un apartado en el banco, ¿no? Bueno, allí dentro de las bóvedas del banco, ahí va a estar tu tesoro, ¿sí? Eso es, en pocas palabras, lo que quiere decir tesoro. Jesús nos dijo en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Eso es lo que te decía. Vuelvo a repetir, versículo 19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde se van a podrir, donde con el tiempo se van a corromper, ¿no? Y si es dinero, probablemente con el tiempo se devalúe, ¿no? Minan, mengua su valor. Y luego dice, y donde ladrones minan y hurtan, donde no vas a estar tranquilos porque en esta sociedad, en este mundo, pues hay ladrones que se dedican a robar los tesoros de las personas. Entonces te va a quitar tu tranquilidad. No vas a estar tranquilo. ¿O por qué crees que las personas guardan su dinero en los bancos? Porque necesitan estar tranquilos pensando que están en un lugar seguro, ¿no? Versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Allá no hay putrefacción, allá no hay corrupción, ¿sí? Allá tu tesoro no se va a podrir, no se va a corromper. Y aparte, termina el versículo 20 y dice, y donde ladrones no minan ni hurtan, allá no hay ladrones. Allá nadie va a robar nada porque allá, para entrar al cielo, necesitamos entrar en santidad, en pureza. Allá nada inmundo estará, allá nada impuro entrará. Entonces, no va a haber quien te robe tu tesoro. Y Dios lo que te dice, haz tesoros allá. ¿Sí? Jesús relaciona este mandato con el deseo de nuestros corazones. Fíjate, Mateo, igual en el capítulo 6, pero ahora en el versículo 21, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así de concluyente es Jesús. Así de concluyente es la palabra de Dios. Donde tengas tu tesoro, allí está tu corazón. La Biblia menciona y habla de recompensas que esperan al cristiano que sirve fielmente al Señor en este mundo. A comparación de lo que te promete este mundo y que quizás lo logres obtener y quizás no, como te decía al principio, donde quizás te pueda llevar toda la vida tratando de obtener algo y nunca lo tengas. Por ejemplo, un coche último modelo, que te pases la vida trabajando, 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 con la esperanza de tener un coche y quizás nunca juntes para un coche. O quizás tu sueldo no te alcance para las mensualidades, para sacar un coche, que generalmente así sacamos los coches, ¿no? En mensualidades. Quizás ahí te pases muchos años de tu vida y quizás lo logres, quizás no. Quizás quisieras tener una casa y te pases la vida tratando de juntar y de juntar y de juntar y de juntar. Y quizás lo logres, quizás no. Pero ahí se te puede ir la vida, tratando, tratando.
Sin embargo, las promesas que te da Dios son hermosas, son maravillosas. Imagínate a Jesús sentado a la diestra del Padre en el cielo, allá en su gloria, viendo cómo esta humanidad se afana, tratando de tener más y más y más y más y más. ¿Cómo estará Jesús en su trono? Triste, triste por la indiferencia del hombre hacia él, porque se ha distraído yendo tras los deseos de su corazón. Ahora imagínatelo él lamentándose y diciendo, pero ¿por qué no me volteas a ver a mí? Si yo te voy a dar todo esto. Imagínate ahora a Jesús señalando su reino. Te voy a dar todo esto es para ti. Imagínate la decepción y el dolor de Jesús en su trono al ver que a ti no te interesa, al ver tu indiferencia y que tú digas, no lo quiero. Yo quiero vivir el hoy, el ahora. Yo quiero tener mi tesoro aquí en esta tierra. Quiero tener mi parte en esta tierra. Imagínate lo que sentirá Cristo. Sin embargo, Él dejó sus promesas en su palabra para todo aquel que las quiera. Acompáñame también ahora al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 41. Fíjate lo que dice. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. O sea, Dios te dice, obra bien, ama, da buen testimonio, perdona, haz misericordia, ayuda a los siervos de Dios, a los profetas, a los justos, y la recompensa te será dada. Pero fíjate qué diferencia hay. Mientras el mundo te promete muchas cosas y que tienes que trabajar por ellas, luchar por ellas, muchas veces no es así, sino que entras en corrupción, haces cosas que no debes para sacar más y más dinero, para alcanzar esos tesoros que el mundo te promete, en comparación a lo que Dios te dice, que las promesas que Él te va a dar, que Él promete darte, simplemente lo que tienes que hacer es obedecerlo. Por ejemplo, acabamos de leer que si tú ayudas a un profeta, ¿sí? Por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirás. Y si ayudas a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirás. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú obras bien, haces bien, como te decía, vas a tener una recompensa ya no del mundo, sino de Dios. Y solamente lo que Dios te pide es obedece. Ámame, te dice Dios. Fíjate qué diferencia. Fíjate qué gran diferencia. También promete coronas. En esta tierra, fíjate lo que dice. Ahora acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando venga el Señor por segunda vez a recoger a su iglesia, por su iglesia, ahí
Él traerá coronas, coronas de justicia. Coronas, haz de cuenta que te va a poner tu corona y valga la redundancia, te va a coronar la vida en santidad y en pureza que has llevado. Es como si fuera la cerecita del pastel. ¿Sí? Fuiste justo, obedeciste la palabra de Dios, te será entregada una corona de justicia. Fíjate, la cual, dice Pablo, me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No solo a Pablo, sino a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida? Aquellos que están en santidad y en pureza. Porque si tú estás en santidad y en pureza, estás preparado para la venida de Dios. Para ya sea que lo veas venir en las nubes, o ya sea que tú mueras antes, pero sea como sea lo que pase primero, tú estás preparado. Y esperas esa promesa, esperas esa recompensa. Sin embargo, estas promesas el mundo las ignora, no las sabe. Y lo más triste de todo es que algunos que fueron hermanos se descuidaron y ya no están entre nosotros. Fíjense qué lamentable, ¿no? Qué lamentable porque la promesa es para todos. Pero la diferencia es quién la quiere y quién persevera hasta el final para obtener esa corona. Jesús también dice que traerá recompensas consigo cuando regrese. Vamos a Apocalipsis. Acompáñenme ahora al libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjate, trae galardones para recompensar conforme a la obra que tú hayas hecho. Ahora, un galardón, pues es para todos aquellos que ganaron. Entonces, esto quiere decir para todos aquellos que llegaron a la meta, para todos aquellos que se cuidaron, para todos aquellos que se guardaron en santidad, en pureza. Y según sus obras, andando en santidad, según lo que hayas hecho para Dios, será tu galardón. Esa es una promesa para todos los que lleguemos al final, los que lleguemos a la meta. ¿Sí? Debemos atesorar al Señor Jesús por encima de todo. Cuando Jesús es nuestro tesoro, comprometemos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo se lo dedicamos a Dios, a su obra en este mundo. Nuestra motivación para lo que hacemos es importante. ¿Cuál es? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la motivación que debemos de tener? ¿Cuál es una motivación correcta para comprometernos, para darle todo nuestro dinero al Señor, nuestro tiempo, nuestros talentos, para dedicarnos a servirlos? Bueno, la gloria de Dios. Fíjate lo que dice otra vez, 1 de Corintios 10, 31, dice, si pues coméis o bebéis, o sea, aún la comida, aún la bebida, o hacéis otra cosa, o sea, hagas lo que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si trabajas, hazlo para la gloria de Dios. Si estudias, hazlo para la gloria de Dios.
Si eres ama de casa, hazlo para la gloria de Dios. Sea lo que sea que tú hagas, hazlo para su gloria, no para la tuya, porque entonces ya perdiste la visión, porque entonces ya estás desviando la mirada, porque si tú buscas el aplauso de este mundo, entonces tú estás buscando el galardón de este mundo. Pablo, el apóstol Pablo, alienta a los siervos diciéndoles que Dios tiene una recompensa eterna para aquellos que están motivados para servir a Cristo. Acompáñenme a Colosenses 3:23. Y dice, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas, hazlo de corazón para Dios, como si fuera para Él, como si estudiar fuera para Él. Porque en cuanto más te prepares, mejor te va a utilizar Dios para llegar a personas que la mayoría de nosotros no podemos llegar a ellos. Pero tú en la medida que te prepares y tengas un corazón dispuesto, Dios te va a utilizar para llegar a esas personas. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? Si tú quieres servir al Señor, recibiréis la recompensa de la herencia que tiene Dios para ti. Dios, como Padre, nos ha heredado una gran recompensa por medio de nuestro Señor Jesucristo, la eternidad con Él. Quizás si tú eres nuevo viendo estos videos, podrás decir, bueno, ¿y qué certeza tengo yo de estas palabras? ¿Qué certeza tengo yo de que estas promesas sean realidad? Que a lo mejor hasta te has de preguntar, ¿qué certeza tengo yo de que la palabra de Dios sea real, que la Biblia sea real? Es muy sencillo en realidad. Si dispones tu corazón a entender la verdad, Dios te revelará su verdad. Porque a pesar de que la vemos, no la entendemos si no tienes a Dios. Por eso es necesario que tú dispongas tu corazón y Dios hace la obra y te va a revelar cosas hermosas que vemos, pero no entendemos. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios dice que nadie tendrá pretexto, porque Dios se ha revelado en su creación por medio de todas las cosas que Él ha creado, por medio de la naturaleza, por medio de los animales, de las plantas, de las nubes, del aire, de todo, ¿no? ¿Dónde está Dios? Está en todos lados. Toma un telescopio y miras al espacio. Te vas a sorprender de la creación de Dios y te vas a sorprender del orden perfecto en que todo lo que está ahí arriba está. Ahora toma todo lo contrario, toma un microscopio y ve lo más diminuto que puedas ver y vas a ver cómo eso diminuto está creado perfectamente y funciona perfectamente. Y te vas a dar cuenta que no fue producto de la casualidad, que no fue producto creado por el efecto de una explosión, como nos han enseñado durante mucho tiempo. Y te vas a maravillar, porque estamos en este mundo, pero no aprendemos a apreciar lo que hay en este mundo. Hasta que venga Jesús, hasta que lo invites a morar en tu corazón y te quite ese velo de los ojos y te darás cuenta la hermosura y la perfección con la cual fue creado este mundo y te maravillarás
y entenderás que Dios es real. Así que nadie tendrá pretexto. Nadie podrá decir, pues es que a mí no me dijeron, pues es que yo no me enseñaron, no me instruyeron. Simplemente con ver las maravillas de Dios, Él da testimonio de sí mismo. Cuando vivimos con sacrificio por la causa de Jesús, o le servimos sirviendo al cuerpo de Cristo, sirviendo a los hermanos, sirviendo en la congregación, sirviendo a las personas que van y se congregan, llegando quizás desde temprano a montar el sonido, a prepararte para recibir a las personas, quizás allí en la escuelita dominical, preparando una enseñanza, aún estando en vigilancia, cuidando los coches afuera para que la gente esté tranquila adentro de la congregación escuchando la palabra de Dios. Cuando vives sirviendo a Cristo de esa manera, entonces allí empiezas a acumular tesoros en el cielo. Porque al servir a la gente, sirves a Dios. ¿Sí? Acuérdate lo que dice su palabra, que si quieres ser el primero, seas el servidor de todos. Incluso los actos de servicio aparentemente pequeños no pasan desapercibidos para Dios. Y fíjate cómo Él lo dijo en su palabra en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 42, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, refiriéndose a los niños, refiriéndose a sus santos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjate, un acto tan pequeño, quizás tan insignificante para muchos, como es dar un vaso de agua fría, ¿no? Y el contexto es en las tierras allá de Israel, el calor que hace, ¿no? Desérticas. En ese contexto, si tú te compadeces y le das un vaso de agua fría a cualquier hijo de Dios, tú, dice Dios, no perderás tu recompensa. El acto más insignificante, el acto más insignificante quizás para nosotros como hombres, no pasa desapercibido para Dios. Él lo va apuntando allí en su libro. ¿Para qué? Para darte tu recompensa cuando llegues a la gloria de Dios. Algunos quizás hermanos tienen dones más visibles, ¿no? A lo mejor nosotros somos sencillos y lo único que podemos hacer es darle un vaso de agua al necesitado, ¿no? Porque no tenemos más. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Eso es lo que Dios mira, tu corazón. Que tú hagas misericordia, que tú ames a tu prójimo. Eso es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. Pero hay alguien, hermanos, que tienen dones más visibles, ¿no? Vamos a 1 de Corintios, por favor, capítulo 12, en el versículo 8. Vamos a leer del 8 al 11, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
quizás tengamos todos estos dones, o algunos que son más visibles, ¿sí? O quizás no tengamos ninguno, o quizás sí lo tienes, pero no te has dado cuenta. Pero lo que Dios quiere es que lo que Él te dio, lo pongas a trabajar para la gloria de Él. Sea un don que otros lo perciben, que sea o quizás sea un don que solamente tú percibes, pero que lo hagas, lo ejercites ese don para la gloria y honra de Dios. A otros tal vez les dio el don de enseñar, de cantar, de tocar un instrumento musical. Bueno, cualquiera que sea el don que Dios te ha dado, podrías tener la tentación de utilizar ese don para gloria tuya. Aquellos que usan sus talentos o dones espirituales deseando la alabanza de los hombres, en lugar de buscar la gloria de Dios, reciben su pago en su totalidad aquí y ahora. El aplauso de los hombres eran lo que recibían y lo que anhelaban los fariseos. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, los fariseos o los religiosos de este tiempo ayunan y demudan su cara. ¿Sí? O sea, anuncian que están ayunando. Anuncian que no han comido y que quizás no me molestes, no estoy ayunando, perdón, no estoy de humor. Lo hacen, lo manifiestan, lo hablan. ¿Sí? Quizás, bueno, o quizás, ¿para qué? Para el reconocimiento de los hombres. Eso es lo que quieren. Eso es lo que hay en su corazón. Ese anhelo de ser reconocidos. Ese anhelo de que se hable de ellos, de que se digan, ay, qué espiritual es esa persona, o qué espirituales eran los fariseos, o qué espiritual es aquel o aquel hermano, ¿no? ¿Pero por qué? No por sus acciones, no por su testimonio, sino porque ellos mismos se encargan de decirle a todo el mundo, estoy ayunando. He leído la Biblia muchas veces, ¿no? Cosas así. Oro 2, 3, 4, 5, 6 horas al día. Diezmo tanto. Doy ofrenda de tanto. O sea, ¿qué buscan? Eso es lo que Dios cuestiona. Porque buscan la gloria de los hombres. Y no le dan la gloria a Dios. Se olvidan de Dios. Y toman toda la gloria para ellos. Sin embargo, ¿por qué debemos trabajar por los aplausos de los hombres cuando podemos tener mucho más en el cielo? ¿Por qué conformarte con el reconocimiento de los hombres? Si en el cielo tendremos mucho más. Imagínate que lo que Dios te promete es un pastel muy bonito y muy rico. Y Dios te dice, todo este pastel es para ti, pero te lo voy a dar hasta que estés acá conmigo. Aquí lo vas a disfrutar. Pero tú dices, no, yo quiero mi rebanada. Yo quiero disfrutarlo hoy. Es que se ve muy rico. Es que se ve muy sabroso. Dame mi parte aquí. Y Dios te dice, pero lo que yo te voy a dar es mucho más. Es todo el pastel. Pero tú te insistes que te des tu rebanada, por llamarlo así. Y Dios simplemente dice, ten tu rebanada. Si esto es lo que quieres, tómalo. Eso es lo que mucha gente hace
al buscar la gloria de los hombres, al buscar el reconocimiento de los hombres. Se conforman con eso y no le dan toda la gloria y toda la honra a Dios. Y desechan la eternidad con Él. Hebreos 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Él no se olvida de lo que hagas. Él no se olvida de la misericordia, del corazón piadoso que tú tuviste en esta tierra. Y nos dice una y otra vez que Él te dará una recompensa, un galardón. El Señor será fiel en recompensarnos por el servicio que le prestamos, ayudando a otros, sirviendo a otros, haciendo misericordia. Nuestros ministerios, si eres cristiano, pueden ser diferentes, pero el Señor al que servimos es el mismo. Él no cambia, Él es el mismo. Vamos a leer en Mateo la historia del joven rico. Vamos a leer en Mateo capítulo 19, vamos a leer a partir del versículo 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Versículo 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cómo ves? Aquí en esta historia, Jesús describe a un joven que lo tenía todo, era muy rico, pero que vivía religiosamente, guardando los mandamientos en sus fuerzas. Pero Jesús sabía que a pesar de obedecer los mandamientos, en su corazón no estaba Jesús. Estaba bajo la ley, seguía y obedecía la ley, pero no había hecho a Jesús su Señor. No le había permitido a Jesús morar en él. No había un amor hacia el autor de la ley, sino más bien amaba a la ley y por eso la seguía al pie de la letra.
Y cuando Dios le dijo, ve y regala todo, el joven, dice la escritura, que se entristeció y se fue, porque era muy rico. Era muy rico. Y dijo, no, seguramente dijo, no, ¿cómo voy a regalar todo esto que tengo? Jesús aquí lo que quería darnos a entender es que precisamente si tú tienes las riquezas en tu corazón, no vas a dar entrada a Jesús. Pero si tienes a Jesús en tu corazón, vas a utilizar todas esas riquezas para la gloria y la honra de Dios, para ayudar al necesitado, para hacer misericordia, para ayudar a tus hermanos, para ayudar a tu familia, de manera que no atesoras nada en este mundo, sino la gloria de Dios. Además también dice su palabra, que nosotros damos de lo que Él nos da, porque Él es el dueño de todo. También dice, del oro y la plata. Así que, ¿qué es nuestro? Si todo lo que tenemos es de Él. Entonces, Dios lo que quiere es que te des cuenta que atesoras algo que no te pertenece, porque todo te lo da Él. Aún el viento que sopla es para ti y para mí, para el bueno, para el malo, para el cristiano y para el que no es cristiano. En su palabra dice que el sol sale para todos, la lluvia cae para todos, para buenos y malos. Fíjate la bondad de Dios, porque todo viene de Él. Toda buena dádiva viene de arriba, viene de Dios. El joven rico, regresando a la historia, pues gustaba más de su dinero que de Dios. Un hecho que Jesús señaló. El problema pues no era que el joven fuera rico, sino que atesoraba sus riquezas y no atesoraba lo que podía tener en Cristo. Jesús le dijo al hombre que vendiera sus posesiones y la diera a los pobres. Le dijo, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, el versículo 21. El joven dejó a Jesús triste, pues porque era muy rico, dice la palabra. Escogió el tesoro de este mundo y por eso no acumuló un tesoro en el cielo. Por eso no hizo un tesoro en el cielo, porque él se conformó con lo que este mundo le ofrecía. No quiso hacer de Jesús su tesoro. El joven era muy religioso, pero Jesús puso al descubierto su corazón codicioso. La palabra de Dios también debe ser nuestro tesoro, porque es la voluntad de Dios revelada a los hombres. En el libro de Segunda de Juan se nos dice la importancia de atesorar la Biblia, su palabra, y vivirla. Mira, acompáñame al libro de Segunda de Juan. Capítulo 1 dice, versículos 7 y 8, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Atesora la palabra de Dios, porque si tú la atesoras, la vas a estudiar, la vas a vivir, y entonces difícilmente alguien te va a engañar. Y de esta manera tú, si te congregas, o si no te congregas, pero el día que te congregues, tú vas a poder discernir si lo que te están hablando es verdad o no. Si lo que te están hablando concuerda con las escrituras o no. Por eso Dios también dice que atesores su palabra, que la leas, que la estudies, que la escudriñes, que la vivas,
para que puedas discernir si estás en el lugar correcto o no, para que puedas entender si lo que te están predicando es real o no, es mentira o es verdad. ¿Sí? Esa es la importancia de leer la Biblia. También se nos advierte que no debemos perder toda nuestra recompensa por seguir a los falsos maestros. No pongas tu mirada en el hombre, porque también dice la palabra de Dios que maldito es el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios, confía en su palabra. No la atesores, perdón, atesora, mejor dicho, atesora su palabra. Por eso es tan importante estar, meditar, leer la palabra de Dios diariamente. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra, tienes que saberla. Para interpretar bien la palabra, tienes que leerla. Por eso es tan importante que atesores la palabra, que no lo hagas de una manera religiosa, de que tienes que leer y por eso la lees. Porque el día que te pregunten si lees, tú puedes contestar sí. Más bien lo que Dios quiere es que la leas y la atesores, la vivas, la escudriñes, ¿sí? La comprendas. Porque Dios se goza en revelarte sus verdades por medio de la palabra. Como dice en el versículo que acabamos de leer, para que te presentes aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usas bien la palabra de verdad. Y de esta manera, pues podemos reconocer la falsa enseñanza cuando la oigamos. Los tesoros que esperan al Hijo o al que es hijo de Dios superan con creces cualquier problema, inconveniente o persecución que podamos enfrentar. ¿Sí? Los cristianos no dejamos de tener problemas. Inclusive hasta a veces tenemos más que el que no es cristiano. ¿Sí? Pero la diferencia es que tenemos en quién confiar. Tenemos en quién confiar, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que enfrentemos lo que enfrentemos. Si estás bien ante Dios, si eres hijo de Dios, todas estas recompensas y galardones son para ti. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A veces nos angustiamos porque hay escasez, porque hay tribulación, porque hay enfermedad, pero esto es momentáneo. Si lo comparas otra vez, si haces una comparación del tiempo de esta vida conforme en comparación a la eternidad, esta vida es un chispazo, es efímero. Lo que Dios te permita vivir, 70, 80 años, es nada en comparación, es nada en comparación a la eternidad. Por eso es importante que tengamos nuestras metas, nuestra meta, mejor dicho, en Cristo. Por eso es tan importante que nuestra visión sea Cristo, sea la eternidad, y que nosotros vayamos como esos caballos que les tienen que poner algunas, no recuerdo ahorita su nombre, unas ojeras, no recuerdo cómo se llaman, que les ponen unas cosas aquí, al lado, a los costados de sus ojos, para que ellos solo se enfoquen a lo que tienen enfrente y no se distraigan
No cambien de dirección con lo que está a sus lados. Así, de esa manera, Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en Él y que lo veamos a Él y no las circunstancias que están a nuestros lados que nos quieren distraer y no con los tesoros que el mundo promete darte, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, esto es, y la obediencia y la santidad y la justicia que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo al justificarnos con su muerte. Que busquemos primero eso y todo lo demás será añadido. Todo. A pesar de las enfermedades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, Dios promete estar ahí contigo y no quitárnoslas, sino ayudarnos a sobrellevarlas. Y que eso, por más difícil que sea, no nos distraiga de la eternidad con Él. Podemos servir al Señor de todo corazón, sabiendo que Dios es quien lleva la cuenta, que lleva el registro de todo lo que hacemos. Y su recompensa será abundantemente bondadosa. Terminamos con 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuelvo a dar lectura. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, que nada nos mueva, que nada nos tire, que seamos constantes, que no sirvamos un tiempo y dejemos de servir, que no vayamos a congregarnos un mes y otro mes no me congrego, que seamos constantes creciendo en la obra del Señor siempre, que sigamos creciendo siempre, que vayamos a más siempre, que no te conformes con lo que estás haciendo ahorita, sino que vayamos a más en el Señor, sirviendo al Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que tenemos grandes promesas y recompensas en nuestro Señor Jesucristo. Y para ti que no eres cristiano, todas esas promesas también son para ti, pero depende de ti que las tomes o no. Depende de ti el creerlas o no. Pero si tú quieres, Dios está dispuesto. Porque lo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pues hemos terminado. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Atesoremos la palabra de Dios. Atesoremos el servir a Dios. Y hagamos tesoros en el cielo. Dios los bendiga. Y el próximo miércoles, si Dios permite, un mensaje más de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Dios los bendiga.